Hemos terminado con contratos bancarios. Bueno, deberíamos ver los contratos asociativos y siguientes. Así que está a continuación de lo que vimos en la última clase. Colóquense en el artículo 1442 del Código Civil y Comercial. ¿Bien? Bueno, arrancamos entonces viendo un poco de contratos asociativos. Este punto está un poco disperso. Acá debería modificarlo en el programa del futuro, porque nos habla de contratos asociativos, pero después nos habla de otros contratos de distribución que no tienen que ver. Así que voy a explicar primero del punto 93 los primeros contratos y después pasamos a la distribución. Los contratos asociativos hoy en día están regulados en el Código Civil y Comercial, como les estaba adelantando, pero históricamente nosotros los tuvimos en la Ley de Sociedades Comerciales, en la actual Ley General de Sociedades, que hemos estado hablando en alguna otra clase, la 19.550. Para el momento en que Argentina la sancionó, estamos hablando del principio de la década del 80, era una novedad doctrinaria hablar de contratos de asociación en nuestro país, pero más que nada en los países anglosajones es muy común que existan. Nosotros, la realidad es que lo tenemos regulados, pero salvo una de las modalidades que vamos a ver, la UTE, las demás no son tan usadas. La UTE por ahí sí, la pueden haber oído nombrar, más que nada la vemos en la obra pública, mucho en la construcción. Así que bueno, con esa introducción nos colocamos entonces en el artículo 1442. Tenemos una parte general de esto, 6 artículos, vamos a un poco mencionarlo. Hace una aclaración, el código, indicando a qué se está refiriendo cuando tenemos contratos asociativos, y acá nos dice cuáles aplican. Bueno, dice las normas aplicables. Las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de colaboración, de organización o participativo con comunidad de fin que no sea sociedad. Esta aclaración la hace actualmente para hacer el distingo, diciendo de que son asociaciones que no llegan a tener una estructura jurídica propia que constituyan un sujeto de derecho diferente. Nosotros cuando hablábamos en las primeras clases de persona, que hablábamos de la persona humana y la persona jurídica, decíamos claramente que la persona jurídica era un sujeto de derecho. Bien, los socios al reunirse creaban una persona nueva. Es una ficción que el Estado aceptaba, pero bueno, la particularidad es que creábamos un nuevo sujeto que iba a ser el destinatario de los derechos y las obligaciones. Bueno, en este caso arranca con una aclaración. Hay asociación, pero no tenemos sociedades. Entonces dice, pues, a estos contratos no se les aplican las normas sobre sociedad, no son, ni por medio de ellos se constituyen personas jurídicas, sociedades, ni sujetos de derecho. O sea, lo vuelve a remarcar y lo aclara. No es un nuevo sujeto. A las comuniones de hechos reales y a la indivisión hereditaria no se le aplican las disposiciones sobre contratos asociativos ni la de sociedad. Y finalmente me dice, bueno, que hay otras figuras que son parecidas a esta, pero que no son contratos asociativos, que es el condominio. ¿Bien? Entonces lo tenemos entre medio de ambas cuestiones. Una chica que está en sala de espera. No tengo nadie en espera. Que vuelva a entrar. Que se fije si está bien. Ahora si vuelve la agregamos. Que salga y entre. Le decía entonces, respecto de la forma, nos habla del capítulo que no están sujetos a requisito de forma, en general, y después nos habla de la particularidad también de que hay libertad de contenido para el momento de realizar los contratos. ¿Bien? Pueden poner lo que quieran respecto de cómo va a ser la asociación. Y finalmente nos dice cómo va a ser la regulación en cuanto a la actuación de las partes. Dice en 1445, cuando una parte trate con un tercero en nombre de todas las partes o de la organización común establecida en el contrato asociativo, las otras partes no devienen acreedores o deudores respecto al tercero, sino de conformidad con las disposiciones sobre representación, lo dispuesto en el contrato o las normas de las secciones siguientes de este capítulo. Bien. Entonces nos hace una introducción diciendo, bueno, acá tenemos un conjunto de empresas que se juntan para realizar alguna actividad común, no van a ser una nueva sociedad en su unión, y nos está dando una aclaración diciendo, bueno, cuando alguno de estos integrantes de estos conjuntos de asociaciones se obligue a realizar algo,
se obliga por sí y no está obligando en principio al resto de los integrantes de la asociación. ¿Bien? Eso como regla introductoria. Y ahí nos dice cuáles son los que tenemos. En principio tenemos negocio en participación, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación. Bien, esas 4 figuras que vamos ahora a desglosar. El primero es el negocio en participación, que nosotros históricamente, como les dije, fue una figura adaptada al derecho inglés, así que la doctrina quizá lo encuentren como joint venture, y lo tenemos regulado en poquitos artículos, 5, está definido en el 1448. Dice: el negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportaciones comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación, no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el registro público. Bien, esto en cuanto a cómo va a ser. Y después nos dice: el gestor, actuación y responsabilidad. Los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solo respecto del gestor. La responsabilidad de este es ilimitada y si actúa más de un gestor son solidariamente responsables. Partícipe es la parte del negocio que no actúa frente a terceros. No tiene acción contra estos ni contra aquel, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Entonces, acá tenemos una serie de empresas que tienen una conjunción de intereses y deciden hacer un negocio en común, que puede finalizarse en un solo acto o puede tener una serie de actos concatenados o no. Bien. La particularidad es que esta actividad que realizan en común, todos realizan aporte, bien, para que se lleve a cabo. Y ese aporte lo hacen a nombre del gestor. Este negocio va a tener una persona que va a ser un gestor, que va a ser el que lleva adelante el negocio. Y el gestor, a su vez, va a ser el único que va a responder. Su responsabilidad va a ser ilimitada. Bien. Respecto de los otros partícipes, no van a tener responsabilidad porque no van a aparecer públicamente, no figuran en el negocio. Pero sí tienen derecho a las ventajas del negocio que han realizado. Bien. Por último, el partícipe tiene derecho, como parte de un integrante de un negocio, tiene derecho a que se le rindan cuentas y a obtener información. Bien. Esto se lo va a pedir al gestor. Acá sobre la rendición de cuentas habíamos hablado cuando hablábamos de obligaciones, pero es un caso típico. Yo le confié a un tercero que realice una actividad, al finalizar la actividad me tiene que dar cuenta de qué fue lo que hizo. El último de los artículos nos dice: las pérdidas que afecten al partícipe no pueden superar el valor de su parte. Es decir, que lo que pone en juego, en definitiva, el partícipe de este negocio en participación, es el aporte que hizo. No debería superarlo, según la normativa, una responsabilidad que vaya más allá de lo que aportó. En todo caso, si le va mal, perderá la plata puesta. ¿Bien? Entonces, este es negocio en participación o joint venture. El otro tipo que tenemos de asociación, o de negocio asociativo, es la agrupación de colaboración. Este lo tenemos regulado en el 1453. Son todos más o menos similares, la misma idea, ¿no? De que tienen un fin común. Dice hay contrato de agrupación de colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de tales actividades. Tenemos un artículo más que nos habla de cómo va a funcionar. La agrupación, en cuanto tal, no puede perseguir fines de lucro. Las ventajas económicas que genere su actividad deben recaer directamente en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. La agrupación no puede ejercer funciones de dirección sobre la actividad de sus miembros. Bien, entonces, ¿cómo tenemos este contrato? Bueno, de vuelta, juntamos empresas, solo que acá no es que vamos a poner un representante. Acá se juntaron para obtener una ventaja económica. Acá dice que no tiene que haber fin de lucro en la actividad de reunirse, pero sí va a tener una ventaja económica que va a ser a través del perfeccionamiento o la mejora de alguna fase de la producción que ellos tengan, de su cadena de trabajo. Vamos a algún ejemplo puntual, así lo van entendiendo mejor. Supongamos que tenemos dos automotrices. Vamos a decir un caso que esto es real. Las firmas Citroën y Peugeot.
Son dos empresas que son diferentes, con capitales que son diferentes, y directores diferentes, con socios diferentes, pero que tienen, para determinadas actividades, hacen actividad en común. Entonces, por ejemplo, en Argentina producen vehículos que son de las diferentes marcas, diferentes modelos, pero comparten plantas. ¿Bien? Entonces, ¿en qué se benefician los partícipes de un negocio de este tipo? En que no tienen que tener el costo de montar dos plantas que las pueden compartir. Entonces ellos en las terminales producen autos para una firma y para otra, que luego se terminan de producir en sus fábricas puntuales, pero comparten en común, por ejemplo, no sé, algunos motores o algunos chasis. ¿Bien? Así podemos tener cualquier tipo de negocio en el cual yo comparta una parte de la producción o comparta actividades. Yo puedo compartir un predio, puedo compartir alguna fórmula de algún proceso productivo, puedo compartir el transporte, lo que ustedes quieran. ¿Bien? Lo que hago es asociarme para una parte determinada de mi producción. ¿Se entiende? Después, bueno, tenemos en cuanto a las formas, sí tiene forma, dice que tiene que ser por instrumento público o privado con firma certificada y inscribirse en el registro público. A diferencia de los anteriores, que sé que expresamente no se inscribían, acá se inscribe. Después, bueno, nos dice que tiene que tener el contrato, que nos dice cuál es el sentido de que se han agrupado, qué duración va a tener, si se le va a poner un nombre o si va a ser solamente el nombre de las firmas con la palabra agrupación, y cada obligación que tiene cada una de las partes y cómo va a funcionar. Este es un contrato, digamos, asociativo que va a tener obligaciones y derechos para cada parte y qué pasa cuando no cumplen, quién puede sumarse o cómo puede salir alguno de los asociados, etc. Después también tiene la particularidad que esta agrupación de colaboración también puede tomar decisiones. Entonces, también prevé de que cómo votan. En este caso, votan por mayoría absoluta. Los agrupados toman decisiones respecto del funcionamiento de la agrupación mediante el voto de la mayoría absoluta. Bueno, después dice cómo se finaliza, que acá tenemos las causales que son similares en las sociedades. Este contrato va a finalizar o por cumplimiento del plazo, o por decisión de todos los que participan, en mayoría, porque se quede un solo asociado, o por quiebra de un participante, etc. Bien. Y después nos queda el último de los contratos de asociación, que es la unión transitoria. Actualmente la tenemos bajo ese nombre, sola unión transitoria a secas, pero anteriormente, como les decía, en la ley de sociedades, de la 19.550, teníamos establecido el nombre de Unión Transitoria de Empresas, que en las siglas se le conoce como UTE, que es lo que yo le decía que es muy común que se vea en la obra pública argentina. Ahora vamos a explicarlo. Lo tenemos definido en el artículo 1463 y dice: hay contrato de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras, servicios o suministros concretos dentro o fuera de la República. Pueden desarrollar o ejecutar las obras y servicios complementarios y accesorios al objeto principal. El contrato se debe otorgar por instrumento público o privado con firma certificada notariamente. Y ahora vamos a ver que tiene ciertas formalidades. Dentro también, al igual que el anterior que vimos, tiene que tener en el contrato quién va a ser los integrantes de la UTE, cuál va a ser el objeto, si es una obra determinada, cuál va a ser la obra, cuál es el aporte que hace cada uno, cómo son los derechos y las obligaciones dentro del contrato, cómo van a repartir eventualmente las ganancias, cuáles son las sanciones ante el incumplimiento de cada uno de ellos de sus obligaciones, etc. Esto de las UTEs, que yo les decía, muy usado en la obra pública, tiene su razón de ser, mayormente en Argentina, cuando los integrantes de la UTE de por sí no tienen la capacidad para poder llevar adelante una licitación o un proceso. En el caso de la obra pública, por lo general se da para lograr una sumatoria de la capacidad técnica.
es decir, esto lo han escuchado nombrar alguna vez, pero las empresas constructoras tienen una calificación que se llama capacidad técnica, que es una fórmula que está preestablecida, que nos otorga un puntaje a la empresa y establece si va a poder ser apta o no para licitar en un determinado proyecto. Naturalmente, a mayor envergadura del proyecto, mayor va a ser la capacidad técnica exigida. Entonces, muchas veces, en obras de mayor envergadura, se juntan empresas constructoras medianas, mayores o como sea, para poder licitar y en conjunto ganar la licitación. Entonces se presentan y no licitan individualmente ellos como empresas, sino que licita la UTE. Y luego la llevan a cabo a la obra y la ejecutan. O también pasa muchas veces cuando hay una empresa local del lugar donde ha sido concesionada la obra y no le da la capacidad, entonces requiere de una empresa mayor a nivel nacional y se junta en el UTE y la empresa local provee, digamos, la infraestructura de cercanía, mientras que la capacidad técnica se termina dando la empresa mayor. Bien, entonces es otra modalidad esta, la unión transitoria de empresas o unión transitoria a secas como la tenemos actualmente. Estas UTE tienen que tener un representante que va a ser el que va a representarlas al frente de la obra. Esto lo tenemos en el 1465 y nos dice que el representante tiene los poderes suficientes de todos y cada uno de los miembros para ejercer los derechos y contraer las obligaciones que hacen el desarrollo o ejecución de la obra, servicio o suministro. La designación del representante no es revocable sin causa, excepto decisión unánime de los participantes. Mediante justa causa, la revocación puede ser decidida por el voto de la mayoría absoluta. Bien, esto de la representación es importante porque es la persona que va a llevar adelante el negocio y se decide el momento de constituir la UTE. Lo que acá nos dice que hay cierta perpetuidad, que si bien se puede cambiar, si fuera sin causa tienen que estar todos de acuerdo, es decir, que es unánime, y si fuera justa causa tiene que ser votado por la mayoría. Bien, por último, respecto de la UTE, es importante hablar de cómo son las obligaciones que asumen. Lo tenemos en el 1467 y nos dice el principio de no solidaridad. Recuerden siempre, tenemos en principio dos grandes corrientes, obligaciones mancomunadas o solidarias. En las solidarias me pueden exigir el 100% de la obligación, por más de que yo tenga una representación menor. Entonces, en este caso dice no solidaridad. Dice, excepto disposición en contrario, no se presume la solidaridad de los miembros por los actos y operaciones que realicen en la unión transitoria, ni por las obligaciones contraídas frente a terceros. Entonces, esto es, salvo que el contrato lo pacte de manera diferente, cada miembro de la UTE va a responder en la participación que tiene dentro del negocio, ¿bien? En el grado de participación que tenga. Bien, y lo último que nos queda de estas asociaciones es el consorcio de cooperación. También una figura que la tenemos hace muchos años, ahora pasó al Código Civil Comercial, antes estaba en una ley especial, y también está reservada para grandes negocios porque en la práctica no se usa para pequeños. Lo tenemos definido en el 1470 y dice, hay contrato de consorcio de cooperación cuando las partes establecen una organización común para facilitar, desarrollar, incrementar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica de sus miembros a fin de mejorar o acrecentar sus resultados. Bien, acá tenemos en cuanto a su funcionamiento, en el 1472 nos dice que los resultados que genera la actividad desarrollada por el consorcio se distribuyen entre sus miembros en la proporción que fija el contrato y en su defecto por partes iguales. Fíjense que en este caso, a diferencia de los otros contratos, está digamos, limitado el sentido del contrato a organizarse para mejorar la actividad económica de todos. Bien. Para realizar esta tarea tienen que tener un contrato. Este de vuelta va a ser por instrumento público o privado con firma certificada. Se inscribe en el registro público. El contrato también tiene que tener el objeto del consorcio, duración, quiénes son los integrantes, cuál va a ser el domicilio de los mismos, cómo va a ser la participación que va a aportar cada uno, los derechos y las obligaciones, y después, bueno, cómo se va a modificar el contrato, entre otros.
Por ahí de especial interés para los que están estudiando contabilidad, tenemos un artículo puntual, el 1475, que dice que el contrato debe establecer las reglas sobre confección y aprobación de los estados de situación patrimonial, atribución de resultados y rendición de cuentas que reflejen adecuadamente todas las operaciones llevadas a cabo en el ejercicio mediante el empleo de técnicas contables adecuadas. Los movimientos deben consignarse en libros contables llevados por las formalidades establecidas en las leyes. Se debe llevar un libro de actas en el cual se deben labrar las correspondientes a todas las reuniones que se realizan y las resoluciones que se adoptan. Bien. Entonces, en este caso tenemos un contrato que también va a tener un representante que va a hacer la unión de aportes de las empresas que lo conforman y está destinado entonces para mejorar la producción de todos los miembros integrantes y tener un mejor resultado económico. ¿Para qué puede usarse este? Bueno, puede usarse, por ejemplo, para compras de mercadería o compras de productos, en los cuales se hace un pool de empresas, no un representante, y todos con el aporte van a poder pelear por un mejor precio. También puede ser para realizarse obras o administrar establecimientos, etc. Bien. Entonces, resumiendo esta primera parte de la clase, todos estos contratos que hablamos recién son contratos de asociación, en el cual llegamos a un grado de unión entre las empresas que no importa la creación de la nueva empresa. No hay un sujeto nuevo, sino que en todos mantienen el manejo de su empresa en particular y generan un contrato para un fin determinado. Todos van a tener una duración particular y tienen un objeto puntual. ¿Bien? De estos contratos que vimos, ¿alguna duda? ¿Qué diferencia por ahí hay entre este de consorcios de cooperación y el otro que vimos, que habíamos puesto el ejemplo de que se juntan dos automotrices y comparten un taller, que por ahí el tamaño de lo que se va a hacer? No, vos decís entre la agrupación de colaboración y el consorcio. La agrupación de colaboración tiene la particularidad de que en principio no hay fin de lucro, como decía yo, no hay lucro directo, y en el consorcio sí, digamos, están directamente reunidas para obtener una mejora y lucrar con el resultado, y en la agrupación está limitado a alguna fase puntual de la actividad. En principio no estaría pensado para unir toda la producción, sino una parte puntual determinada. Los contratos en sí son parecidos todos. Ahora, a su vez también la agrupación de colaboración tiene un plazo máximo, creo que es 10 años, mientras que en el consorcio creo que no está este plazo. Pero la principal diferencia tiene que ver con esto, con que en la agrupación está limitado a una actividad puntual de la producción y no persigue el fin de lucro. En todo caso, la ganancia va a aparecer por la disminución de costos. Y mientras que en el consorcio de cooperación directamente se establece una organización para poder mejorar las operaciones que se están realizando con el beneficio económico. ¿Bien? De manera tal de que tengan mejor resultado los miembros integrantes del consorcio. ¿Se entendió? Profe, por ejemplo, cuando se agrupan para comprar las mismas materias primas, se hacen una alianza para obtener un mejor precio. Sí, ¿Eso ese es el consorcio. Ese puede ser un consorcio. Bien. Con la particularidad de que hay alguna actividad que estaba prohibida. Esto ya lo pasamos por alto la bolilla 2, pero yo le decía que cuando hablábamos de la regulación del derecho de la economía, hay una ley antimonopolio que algunas cosas no están permitidas. Pero bueno, esto sería un buen ejemplo de que el consorcio para realizar compras y obtener una ventaja directa. Bueno, como les adelantaba, la bolilla tiene estos contratos que son de asociación, pero después tiene otros contratos que no tienen que ver, que son contratos de distribución. Yo le hubiese puesto otro punto. Tenemos contrato de agencia, concesión, franquicia, y ya habíamos hablado en la clase anterior o la traspasada del contrato de suministro, que sería otro contrato de distribución. Estos contratos, que la doctrina del derecho lo llamaba contratos comerciales modernos en su época, cuando aparecieron, estamos hablando de la década del 70, que se los llamaba modernos, tuvieron la particularidad que en nuestro derecho, en el derecho argentino, fueron contratos innominados, es decir, no estaban regulados y recién tuvieron su aparición legal en el 2015.
no es que anteriormente fueran ilegales, digo que aparecieron legalmente regulados típicamente. ¿Bien? Entonces, hoy forman parte del Código Civil y Comercial, los tenemos inmediatamente a continuación de los 4 que estábamos viendo recién, y estos contratos tienen la particularidad que lo que persiguen es la colocación de la producción del empresario. Es decir, son el nexo entre el productor y el consumidor. ¿Bien? Es lo que está en el medio de estas dos partes. ¿Bien? Entonces, ¿cómo llega de la fábrica al consumidor? Y no me refiero a cómo llega físicamente, cómo fue transportado. Esos son otros contratos que los pasamos medio por alto la clase pasada. Sino que me refiero a cómo es la llegada económica, cómo son adquiridos, no cómo llegan físicamente. Entonces decía, bueno, el primero de los contratos es el contrato de agencia, el primero que va a estar acá, previsto. Yo le decía que el de suministro debería estar dentro de este grupo, solo que como es muy similar a la compraventa, está dentro del código, se lo puso a continuación de la compraventa. Pero bueno, podría estar dentro de esto por la naturaleza del mismo. Bien, agencia, regulado en el 1479, lo que dice el código es: hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, de manera estable, continuada e independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones, ni representa al preponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Bien. La agencia es un contrato que seguramente ustedes lo han informalmente oído nombrar, por ahí cuando han escuchado en algunos rubros agencia de turismo, agencia de viaje, agencia de vehículos, y bueno, son justamente un contrato en el cual el empresario o el preponente, como dice acá el código, que es el dueño del producto a ser colocado, contrata a una persona que va a ser el que se lo comercialice, que lo vamos a denominar en este caso agente. El contrato tiene la particularidad que tiene cierta estabilidad temporaria. No es que le encargó un negocio individual que le venda una sola vez un producto, sino lo que tiene que hacer el agente, vamos a usar la palabra específica de esta definición, tiene que promover negocios, dice el agente. Y acá hay una cuestión, esto que por ahí les puede resultar medio ajena a ustedes, dice por cuenta de otra. Es decir, que el agente en principio no hace el negocio, digamos, no es el que lo cierra. En principio, vamos a ver ahora que hay casos que sí. Solo lo que tiene que hacer el agente es lograr ser el vínculo entre la oferta y la demanda, hacer lo que esté en su alcance para que, en definitiva, el empresario concrete la venta. En el caso, por ejemplo, de una agencia de vehículos, no sé si a alguno le tocó alguna vez comprar un vehículo 0 kilómetros o ir, cuando uno va, digamos, el vehículo no lo vende cualquier agencia de acá de La Plata, Simone, Zíngaro, no sé, la que se le ocurra de las conocidas, no son ellos los que venden de por sí el vehículo 0 kilómetros. Ellos me hacen un contrato para que la venta me la hace la marca que sea. Me la termina vendiendo Ford, Peugeot, Volkswagen, o sea, pero yo se lo compré a la gente. ¿Bien? Vamos a ver ahora con qué parte. Profe, perdón, ellos son como un intermediario entre la fábrica, exacto, el fabricante. Entre el dueño del producto y el cliente que lo va a terminar adquiriendo. Entonces, la finalidad de este contrato es que la gente le genere negocios al preponente. Bien, vamos a ver particularidades que tiene este contrato. Exclusividad, en el 1480. El agente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica o respecto del grupo de personas expresamente determinados. Bien, esta exclusividad, por cómo está redactada y por cómo funciona, es a favor del agente y obliga al preponente. Es decir,
de que el agente va a tener derecho a ser el único oferente de los negocios en un lugar determinado o para un grupo de personas determinadas o en una zona determinada. Bien, esto vamos a ver que tiene que ver porque la gente va a realizar actos genéricos a favor del proponente, y si yo no tuviese determinado cuál va a ser la zona de influencia de cada agente, sería muy difícil también saber cómo los negocios se lograron, si fue a favor, digamos, si fue generado por un agente o por otro y no sabía cuál retribuir. ¿Bien? Porque la particularidad también es que el contrato es oneroso y le da derecho al cobro de la gente de una suma por los negocios que logró se cierren. ¿Bien? En el caso por ahí del vehículo es más sencillo porque yo tengo la venta en concreto o no, pero vamos a ver que yo puedo ser agente oficial de algún producto en particular y yo digo, voy a destinar una suma de dinero para ofrecer ese producto a la radio. Supongo que yo soy agente que distribuye Coca-Cola. Bueno, para ir Coca-Cola no hace falta que yo lo tenga que insertar en un mercado porque todo el mundo lo conoce. Pero si en vez de ser agente de Coca-Cola tuviese que vender un producto que es competencia y lo tengo que llevar a un pueblo, y yo digo, bueno, me pongo a hacer publicidad en la radio, hago carteles para que la gente pruebe el producto, después yo tengo derecho a gozar de las ventajas de la actividad que desplegué. Entonces, cada producto que se vende en el pueblo, vamos a presuponer que fue gracias a mí, que soy el agente exclusivo. ¿Bien? Entonces, exclusividad a favor del agente. Del lado opuesto, vamos a ver que expresamente dice el artículo 1481 cómo es la relación del agente con los empresarios. Dice, el agente puede contratar sus servicios con varios empresarios. Sin embargo, no puede aceptar operaciones del mismo ramo de negocios o en competencia con la de uno de sus proponentes sin que éste lo autorice expresamente. Con las agencias de autos, esto lo vemos, por lo general son exclusivas, pero por ejemplo acá en La Plata hay algunas agencias que son, no digo multimarca, pero sí tienen representación de más de una concesionaria. Y después, con este ejemplo que yo le decía, de la persona que quiere llevar un producto a un pueblo, puede hacer dos actividades a la vez. Puede vender un producto lácteo y puede vender una gaseosa. En definitiva, no implica una opción. Que compra la gaseosa no va a implicar que no van a comprar el producto lácteo. ¿Bien? Acá lo que busca la ley es de que la gente ponga todo su capacidad y que no esté especulando con un cliente o con otro, a ver cuál le conviene vender. ¿Bien? Entonces, mientras no haya competencia entre sí, no va a haber problema con la gente. Y bueno, vamos a ver que hay una particularidad de estos artículos, de estos contratos, de la agencia, la franquicia, que el código delimita cuáles son las obligaciones y los derechos de cada una de las partes. Me parece que está bueno que por ahí lo veamos rápidamente. El agente entonces, ¿a qué se obliga en este contrato? Dice, a velar por los intereses del empresario y actuar de buena fe en el ejercicio de las actividades. A ocuparse con la diligencia de un buen hombre de negocios de la promoción y en su caso de la conclusión de los actos o operaciones que le encomendaron, cumplir el cometido de conformidad con las instrucciones recibidas del empresario y transmitir a este toda la información que disponga relativa a la gestión, informar al empresario sin retraso de todos los negocios tratados o concluidos y en particular lo relativo a la solvencia de los terceros con los que proponen o concluyen operaciones, recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicio de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no las haya concluido, y transmitírselas de inmediato, asentar en su contabilidad en forma independiente los actos o operaciones relativas a cada empresario por cuya cuenta actúe. Ahora lo vamos a repasar o explicarlo. Leo rápidamente las obligaciones que están a cargo del proponente, del empresario. Tiene que actuar de buena fe y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, para permitir que la gente, para permitir a la gente el ejercicio normal de la actividad. Poner a disposición de la gente con suficiente antelación y en cantidad apropiada muestras, catálogos y tarifas y demás elementos que se dispongan y sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la gente, pagar la remuneración pactada, comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su efecto dentro de los 15 días hábiles de conocimiento la aceptación o rechazo de la propuesta que haya sido transmitida, comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su efecto dentro de los 15 días hábiles de la recepción de la orden, la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio propuesto. Bien, entonces, como les adelantaba, son dos funciones claras.
El agente le tiene que promover negocios al empresario. Para hacer esto, acá tenemos un estándar de conducta, que es el buen hombre de negocios. Yo creo que esto lo mencioné ya en este curso, si no lo vuelvo a contar. Muchas veces nuestro ordenamiento nos dice qué es lo esperable de una persona. Eso, dependiendo de qué estemos hablando, va a ser el estándar que tengamos en cuenta. Anteriormente hemos hablado del estándar de conducta del buen padre de familia, me parece. Creo que lo comentamos cuando hablábamos de tutela, curatela. Bueno, acá el estándar del buen hombre de negocios es un estándar alto, empresarial, que refiere qué es lo que tiene que hacer una persona que actúe correctamente para promover los negocios. Entonces, lo que tiene que hacer es intentar cerrarle la mayor cantidad de negocios que se pueda. Mientras que el empresario tiene que tener todo lo que facilite el cierre de los negocios. Tiene que brindarle muestras, catálogos, tiene que comunicar rápidamente si acepta o no acepta los negocios que fueron propuestos. Si no comunica en 15 días, se van a considerar aceptados. Y hay una particularidad, que esto también lo dice el artículo que sigue, de esto que estamos analizando, que lo que es la representación. Esto ya lo contaba recién, pero el contrato de agencia no trae prevista la representación. ¿Bien? ¿Qué quiere decir que no representa? De que los negocios los cierra el empresario. ¿Bien? Cuando el agente actúa a nombre, no actúa a nombre del otro, actúa por cuenta del otro. Pero el que cierra el negocio es el empresario per se. Esto puede estar previsto de manera diferente en el contrato, que puede expresamente otorgarle la representación. Entonces no es que esté prohibido que haya representación. El contrato de agencia de por sí no lo trae, pero puede ser incluido como una cláusula. Entonces, si tenemos representación, el agente no solo promueve el negocio, sino que también lo puede cerrar en nombre del preponente. Y ahí vamos a tener un doble contrato. Digamos, por lo que es la representación, va a responder por todo lo que haga el agente. Bueno, para finalizar un poco este contrato, hay que ver cómo se cobra y cómo se finaliza el contrato. Esto va a ser alguna de las pautas que vamos a ver en todos estos contratos de asociación. Por lo general, lo trae previsto el contrato. Estos contratos tienen que ver con ventas expresamente cerradas. Esto, tengan en cuenta que también son un tipo de negocio en el cual no hay paridad al contratar entre el agente y el preponente. Entonces, por lo general, las condiciones las impone el empresario y el agente las acepta. El código nos dice cómo se puede calcular si es que no está determinado. Dice, si no hay un pacto expreso, la remuneración del agente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos y en su caso concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación del agente. Esto suele ser así en la mayoría de los casos, en porcentajes de las ventas realizadas. Funciona así con las agencias automotrices, funciona así con la distribución. Es más, por lo general suele haber estamentos en cuanto a las operaciones cerradas, en los cuales se establecen mínimos. Si no se llega a un mínimo, incluso se suele sancionar. Bien, acá me hacían una pregunta en el chat. Esto quiere decir que si, por ejemplo, hubiera un juicio, sería dirigido el empresario y no el agente. Bien, dependiendo de qué tipo de juicio sea. Pero en principio sí, digamos, si estamos hablando de la calidad del producto vendido, en principio el agente no es responsable, en principio, por el producto vendido. Solo que vamos a ver, no en esta clase, sino en un par más adelante, que la Ley de Defensa del Consumidor tiene un artículo que sí lo hace responsable a todos los que están en la cadena. Entonces, por ahí sí podría ser incluido por esa ley, pero no por el contrato en sí. Bueno, después, ¿cómo se calculan los porcentajes? Bueno, hay una cuestión que agrega la ley, es qué pasa cuando el contrato finaliza o cuando se extingue el contrato. Entonces, bueno, también se va a calcular, en ese caso, las operaciones que fueron celebradas con anterioridad, pero que fueron concluidas por otro. Acá, reitero, lo que busca la ley es darle una retribución a la gente por la actividad que desplegó. Por más de que
al momento del cierre deje de ser el agente y haya otra persona ocupando el lugar. Después, la ley también se ocupa de qué pasa si los contratos luego son revocados, o sea, si el derecho a la comisión, ¿en qué momento va a surgir? Bueno, va a surgir a partir de que está concluido el contrato, el negocio que se celebró. Y dice la ley que hay 20 días para que le sea retribuida la comisión a la gente. Por último, ¿qué ocurre con la extinción de estos contratos? Estos contratos, yo cuando arranqué a explicarlo recién, yo decía que la particularidad era que había de manera estable, continuada, esta representación, esta promoción de los contratos. ¿Qué pasa cuando yo como agente tengo una expectativa determinada, me pongo a producir publicidad, me pongo a hacer difusión, me pongo a invertir, armo un showroom, soy agencia automotriz y pongo un inmueble con vidrieras, saco publicidad en la radio y de buenas a primeras me dicen, bueno, no vas a seguir más. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando el contrato no tenía un plazo? ¿Bien? Si el contrato nació y era de manera indeterminada. ¿Bien? Diferente sería el caso cuando la expectativa ya estaba asumida de entrada porque yo dije que iba a tener duración de 5 años, supongan. Pero ¿qué pasa cuando era indeterminado y me lo extinguen de antemano? Esto se ha ocupado la jurisprudencia, los fallos de la década de 70 hasta entrado del 90, 2000, cuando uno hablaba de agencia o cuando nosotros enseñábamos en derecho comercial este contrato, que como les decía no estaba previsto, no estaba regulado, todo lo que enseñábamos era cómo se había fallado hasta ahí. Y justamente lo que los fallos querían era indemnizar a la gente por la previsibilidad que él esperaba en el desarrollo del contrato. Hoy en día lo que hizo la ley es un poco receptar y tomar lo que era la mayoría de opiniones de los fallos y lo tenemos plasmado en artículos puntuales. 1421, 1422, 1423, 1424. Bien. El primero de los artículos habla del plazo. Dice, excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado lo transforma en contrato de tiempo indeterminado. Es decir, que si yo no dije nada del contrato, se considera que era sine qua non, sin plazo de finalización, de tiempo indeterminado. Ahora, también, si yo le puse un plazo, supongan de 2 años, y vencido el plazo, continué siendo agente, ese contrato se convirtió a partir de ese momento en indeterminado. Bien, cuando es de tiempo indeterminado, dice que cualquiera de las partes no puede finalizar el contrato, pero tiene que preavisar, bien, es la obligación. ¿Y cuál es el tiempo de preaviso? Bueno, tiene que ser de 1 mes por cada año de anticipación que tuvo, perdón, de una anticipación de 1 mes por cada año de vigencia del contrato. De manera tal que cuanto más tiempo trabajé yo como agente del empresario, mayor anticipación me voy a tener que dar de parte del agente si quiero cortarlo o del empresario si me quieren extinguir. El artículo que estamos viendo ahora, gracias Delfina, es el 1492. Después, ¿qué pasa si yo no cumplo con el aviso? Bueno, ahí es donde empezamos a hablar de dinero. Si yo no le avisé, porque acá lo que quiso buscar el legislador es, bueno, mientras uno le dé aviso con un tiempo suficiente, lo que va a hacer el preponente es estar anticipando de que no va a contar más con los servicios. Entonces la gente se supone que va a bajar el nivel de inversión, va a bajar la expectativa, va a empezar a desarmar su negocio. Si yo no cumplo con el preaviso, sí. Perdón, esto es como el preaviso cuando uno está trabajando en relación de dependencia. ¿Funciona de la misma manera? Digamos, en ambos casos lo que busca es anticipar el daño. En el caso cuando uno trabaja en relación de dependencia, el preaviso, cuando ustedes lo ven como multa o como algo que se paga, es cuando se emitió el preaviso, que sí es similar acá. Pero en el derecho laboral también el preaviso es para que tenga un tiempo de antemano y pueda salir a buscar un nuevo empleo. Ese es el sentido del preaviso en el derecho laboral. Por lo general no se otorga el preaviso
y se termina pagando la indemnización sustitutiva. Hablo del derecho laboral. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener una relación que ya está cortada y mantenerlo dentro de mi estructura empresaria. Si yo le voy a echar a una persona y decir, mira, a partir del mes que viene no trabajar más conmigo, pero a partir de hoy ya te avisé, para no pagar la indemnización, en ese mes el trabajador puede, no sé, vamos a pensar mal, pero dolosamente se puede accidentar, puede tomar una licencia, puede generar, me puede robar, puede pasar cualquier situación. Entonces, por lo general, el empresario opta por despedir el día que efectivamente le comunica, ya no entra más a la empresa. Y en cambio, digamos, paga la indemnización sustitutiva de previso, que va a ser un mes o dependiendo de la duración del contrato. Acá hay algo parecido. Yo tengo que preavisar diciendo que no va a continuar la relación para no generar un daño. Si no preavisé, voy a tener que indemnizar. Y acá la indemnización tiene que ver con las ganancias que fueron dejadas de percibir en el plazo que no preavisé. Bien. Para de vuelta. Si yo no preaviso, la parte que no fue avisada va a tener derecho a cobrar las ganancias por más que el contrato se haya interrumpido. Las ganancias que hubiese percibido en el periodo no preavisado. Bueno, después el contrato va a finalizar porque muera el agente, se convierte en incapaz, porque deje de existir la persona jurídica que celebró el contrato, porque quiebre cualquiera de las partes, porque se vence el plazo, o puede ser por dos motivos culpables. El primero, porque haya graves incumplimientos de las partes en las obligaciones del contrato, lo puede rescindir cualquiera de los dos, agente o preponente, o cuando el agente reduce drásticamente el volumen de las operaciones que cierra. Ahí también va a poder ser rescindido, puesto que ya no está siendo efectivo. Bien. Lo último que tiene de este contrato en particular son dos cuestiones. La primera es la compensación por clientela. Y esto ocurre cuando el contrato se extinguió y la labor de la gente, por más de que no la siga haciendo, continúa siendo evidente. O sea, yo cuando hice la publicidad para cerrar los negocios, yo traje cliente. Si ese cliente sigue contratando, es un cliente mío que se lo dejé al empresario. Entonces, eso lo tenemos regulado en el 1497. Dice, extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, el agente que mediante su labor ha incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario tiene derecho a una compensación y su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a este. Bien. También nos da una pauta de cómo se puede calcular. En caso de que no haya acuerdo, lo puede calcular un juez y dice que no puede exceder del importe equivalente a un año de remuneraciones neto de gasto, promediándose el valor de las percibidas por la gente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato. Bien, una pauta de cómo podemos hacer una cuenta para indemnizarlo por clientela. Esta indemnización, bueno, desde ya no va a estar si el contrato se cortó por culpa de la gente. Si la gente actuó mal, bueno, ahí no va a haber indemnización. Bueno, eso sería en principio este contrato. Recuerden que este contrato tiene la característica de que la gente es independiente, bien, no tiene relación dentro de la estructura del empresario, sino el empresario sería, digamos, estaría pagándole al empleado. Bien, entonces acá lo que aclara y remarca, en este caso el derecho, es la independencia. Es un tema a veces escabroso, de la independencia en la relación laboral, porque muchas veces, muchísimas diré, cuando hay algún conflicto laboral, suele demandarse a ambos, al agente y al empresario. Bien. Lo vamos a ver quizá en una o dos clases cuando veamos derecho laboral. Tengan en cuenta acá, entonces, el sentido que quiso el legislador fue de que no aplique. Pero esto puede entrar en conflicto con alguna norma de solidaridad del derecho laboral. Bien, bueno, vamos a otro de los contratos.
concesión, que vamos a ver que tiene aristas que son bastante similares. Hay contrato de concesión, dice el artículo 1502, cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los repuestos y accesorios según haya sido convenido. Bien. Tenemos otro contrato, en este caso de distribución, solo que comparándolo con el anterior, acá tenemos una persona que actúa en nombre propio frente a los terceros. Acá sí es responsable de la actividad. ¿Bien? Y algo que hace... Sí. Perdón, que lo interrumpa otra vez. Por ejemplo, concesión podría ser el café de la Facu. ¿A eso se refiere? ¿Con concesión, por ejemplo? No, no es de ese tipo de concesión. Digamos, son contratos de concesión, pero no está previsto para esa concesión particular. Ese que vos decís más bien una locación. Pero ahora lo vamos a analizar al final del contrato. Este contrato, el ejemplo puntual, también tiene que ver con las automotrices. Pues yo recién les hablaba de marcas que en realidad pueden ser agencias o iniciaron como agencias, pero hoy en día son concesionarias. Vamos a ver la particularidad ahora, repasando la definición. Yo como empresario, yo en este caso no soy un agente individual, soy un empresario con una estructura empresarial organizada, y lo que hago es, yo directamente me pongo a actuar con mi estructura para venderle mercadería que me dio el concedente, el empresario. Y a su vez, tengo que dar servicios extras. No solamente comercializo lo que me da la mercadería del concedente, sino que a su vez presto servicios de reparación y vendo accesorios. En el caso de las automotrices, este es muy común que ustedes lo vean. Ustedes le compran a Simone, por ejemplo, por nombrar uno acá en La Plata, le compran un vehículo Ford, y si se me rompe el vehículo, lo llevo al service y ellos lo reparan. ¿Bien? Y me venden los repuestos. Y me venden los productos oficiales. Con la venta de celulares también pasa muchas veces. ¿Bien? Concesionarios oficiales. ¿Bien? Son, digamos, figuras que pueden tener algún punto de parecido, el agente o el concesionario. Pero acá, particularidad es que es mayor, digamos, la penetración de la participación dentro del negocio del concedente. También hay exclusividad, en este caso, a favor del concesionario. Puede ser por zona, puede ser por tiempo o por influencia de género o de tipo de personas a las cuales se ofrece el producto. Y la concesión acá comprende, dice la ley, todos los productos que genera el concedente, incluso los nuevos modelos. ¿Bien? Esta regulación está pensada muy particularmente para los autos. Bueno, una vez más tenemos obligaciones de un lado y del otro. Respecto del concedente, es decir, el empresario que encarga el negocio que entrega el producto, tiene que darle, dice, una cantidad mínima de mercadería para atender las expectativas de venta, tiene que respetar la exclusividad y el territorio, tiene que proveer información técnica de cómo llevar adelante el negocio, tiene que proveer los repuestos y tiene que permitir el uso de las marcas, enseñas comerciales y demás distintivos para ejercer la explotación de la concesión. ¿Bien? Esto lo vemos en un ejemplo de la automotriz, lo vemos en todos, estas legislaciones se cumplen todas. Es decir, yo tengo que proveer la información técnica y tengo que entrenar al personal para la venta del producto y para reparar el producto. Porque en definitiva el producto ha sido producido por el concedente. Entonces él tiene información de cómo venderlo, pero mayormente de cómo repararlo. Y a su vez también, como les decía, tiene que tener disponibilidad de los productos que le está vendiendo
tanto del producto como del repuesto, y a su vez también le otorga derecho a que haga uso, en las condiciones del contrato, de las marcas y los logos distintivos, ¿bien? Para poder generar la venta. Después, el concesionario tiene estas obligaciones. Acá, fíjense que sí tenemos una obligación de exclusividad de ambos lados. Él tiene que comprarle exclusivamente al concedente las mercaderías y los repuestos de la concesión y mantener la existencia convenida, es decir, mantener la cantidad de repuestos necesarios para cumplir con el giro comercial. ¿Bien? Esto, por ejemplo, lo vemos en las automotrices, que si uno va a hacer un service, no sé si les pasó a alguno, que siempre dice, bueno, voy a hacer el service, y si voy a un taller cualquiera, digamos que no es oficial, suele ser más barato el service que cuando va al concesionario oficial. ¿Esto es por qué? Porque el concesionario oficial no solo que paga toda la estructura, sino que a su vez está obligado a proveer de repuestos que son oficiales, que están cargados con el valor de la empresa. Bien, uno cuando va a un taller común, quizá le ponga un repuesto genérico, no está obligado a poner el oficial. En la concesión, sí o sí tiene que ser el repuesto oficial. Bueno, también tiene que respetar los límites de actuación, no puede hacer ventas más allá de su zona de influencia. Esto también, si uno va a comprar un vehículo, le van a preguntar dónde vive y si no lo van a derivar para que la venta se haga con el concesionario local. No podría romper la exclusividad territorial. Tiene que mantener las instalaciones adecuadas, tiene que tener servicios. Perdón, profesor, lo de la distancia, eso no está determinado realmente, porque te puedo asegurar que... No, muchas veces le buscan la vuelta para saltearlo. ¿Qué hacen? En definitiva, dicen que la operación se celebró en las instalaciones de ellos. Y que vamos a un ejemplo de una concesionaria de La Plata y una, no sé, del interior de la provincia. Y te dicen, ¿cómo una persona del interior viene a comprar a La Plata? Bueno, ahí le buscan la vuelta porque en definitiva la operación la celebraron acá y no allá. Claro, es cierto, porque la firma se tiene que concretar acá, después sí, el producto o el auto se hace el envío allá, sí, es verdad. Y la entrega la van a hacer acá, porque tiene que llevarlo. La entrega la entrega, por ejemplo, hubo un caso de un tipo, bueno, los ceros sí o sí lo retiran de acá, pero los usados se está implementando que se hace el envío. Te cobran, no sé, 4.000 pesos más, 5.000, que no es tanto, y te lo llevan. Hubo un caso pero fíjate una particularidad, el usado, en las concesionarias, el usado puede haber sido recibido de cualquier marca. No estamos hablando ya de una exclusividad del producto. Estamos hablando que la empresa concesionaria recibió en forma de pago de un cliente cualquiera un vehículo usado y luego lo pone en venta. Y ese producto está ajeno a la exclusividad porque no es de la marca del proponente. Puede ser un vehículo cualquiera. No es que si yo compro un Peugeot, tengo que entregar un Peugeot. Puedo haber entregado un Fiat. ¿Bien? Pero gracias igual por la aclaración. Bueno, después tiene que adoptar el sistema de venta, publicidad y contabilidad que fije el concedente. Fíjense que acá hay una preponderancia del concedente por sobre la estructura del concesionario, que le dice cómo va a vender, cómo va a publicitar y cómo va a llevar la contabilidad. Y tiene que capacitar al personal conforme las pautas que estableció el concedente. Bueno, lo mismo con el otro contrato. Este es un contrato que es de plazo. Acá hay la particularidad que no puede ser menor a 4 años. Es el plazo menor. Lo que busca acá también el legislador es que la inversión que haga el empresario concesionario pueda ser recuperada. Después, es un contrato oneroso, así que tiene derecho a retribución. Acá dice la ley que el concesionario tiene derecho a retribución que puede consistir en comisión o en un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o actividades del concedente. También en cantidades fijas u otras convenidas con el concedente. Esto por lo general en las automotrices es con márgenes de ganancia. De hecho, por lo general se da que si la concesionaria no llega al margen, suelen comprar ellos mismos los vehículos
para poder llegar al nivel de ventas mínimo y luego lo van a comercializar directamente, como un vehículo que ya es de ellos. Pero al empezar, al proponente le compran el vehículo. Y lo mismo que teníamos en el contrato anterior, si el contrato hubiera sido por tiempo indeterminado, hay un deber de preavisar por anticipación. Esto, fíjense que directamente lo que dice estos artículos es que remite a las normas de la agencia. Entonces, se finaliza igual que la agencia, por las mismas causales, y se indemniza con el preaviso igual que la agencia. Hasta acá, ¿de este alguna consulta, duda? Bien. El último de los que vamos a ver ahora de estos contratos de distribución es el contrato de franquicia o franchising. Bien. Este contrato es el más complejo de los tres. Fíjense que fuimos yendo en evolución. La gente era independiente, no tenía estructura propia y solamente cerraba, digamos, acercaba oferta y demanda, no cerraba necesariamente el negocio. El concesionario sí representa, tiene que no solo cerrar el negocio, sino que tiene la publicidad, tiene que llevar la contabilidad puntual, repara lo que vendió, vende, digamos, los repuestos. Y la franquicia, vamos a un concepto más evolucionado en el cual hay mucha más penetración en el negocio entre ambas partes. 1512, la definición, y dice: hay franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado destinado a comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos y la prestación continua de asistencia técnica o comercial contra una prestación directa o indirecta del franquiciado. Bien, entonces, es un contrato nuevamente bilateral, tenemos dos partes, franquiciante y franquiciado, y acá la particularidad es que el franquiciante le da a otro, que es el franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, dice la ley, para comercializar productos. Es decir, que de antemano el franquiciante tiene que haber logrado un producto o un sistema que sea exitoso, y lo que le ofrece al franquiciado es la posibilidad de utilizar ese sistema a cambio de el pago de o un canon fijo o mensual o único, y lo que en principio le está dando el franquiciante al franquiciado es la fórmula, digamos, del éxito, para decirlo, la ventaja de lo que él ya logró. Este sistema también es de origen anglosajón, principalmente de los Estados Unidos. Ustedes lo conocen por las cadenas de comida rápida, pero hay muchos ejemplos similares. Por lo general son sistemas creados con la guerra mundial y más que nada también de posguerra, que en Estados Unidos se tuvieron que reinventar la forma de comercializar, y han surgido tanto las cadenas de comida rápida como otros productos. El caso de la empresa Singer es uno de los primeros ejemplos de franquicia de las máquinas de coser. Y acá tenemos la particularidad entonces de que el franquiciante le está dando el sistema al franquiciado para que lo aplique. Ahora vamos a ver los detalles. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Bueno. Para que el franquiciante pueda darle el sistema probado de comercialización al franquiciado, naturalmente dice la ley de que de antemano tiene que ser dueño y titular exclusivo del derecho intelectual, marca, patente del sistema que está otorgando. Bien. Y después tenemos la serie de obligaciones de un lado y del otro. Bien.
Vamos a ver igual también las modalidades ahora. Primero vemos las modalidades y después vemos las obligaciones. La ley me dice, en principio, en el artículo 1513, las definiciones del contrato, y dice que franquicia mayorista es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a una persona física o jurídica un territorio o ámbito de actuación nacional o regional o provincial con derecho de nombrar sus franquiciados en el uso de las marcas y sistemas de franquicias bajo contraprestaciones específicas. Modalidad 1. Franquicia de desarrollo es aquella en virtud de la cual el franquiciante otorga a un franquiciado denominado desarrollador el derecho a abrir múltiples negocios franquiciados bajo sistema, método y marca del franquiciante en una región o en un país durante un término prolongado, no menor a 5 años, y en el que todos los locales o negocios que se abren dependan o estén controlados, en caso de que se constituyan como sociedades, por el desarrollador, sin que éste tenga derecho a ceder posición como tal o subfranquiciar sin el consentimiento del franquiciante. Y la última, sistema de negocios, es el conjunto de conocimientos prácticos y la experiencia acumulada por el franquiciante no patentado que ha sido debidamente probado, secreto, sustancial y transmisible. Es secreto cuando en su conjunto o la configuración de sus componentes no es generalmente conocida o fácilmente accesible. Es sustancial cuando la información que contiene es relevante para la venta, prestación de servicios y permite al franquiciado prestar servicios o vender productos conforme al sistema de negocios. Es transmisible cuando su descripción es suficiente para permitir al franquiciado desarrollar su negocio de conformidad con las pautas creadas o desarrolladas por el franquiciante. Acá me preguntan el caso de las vendedoras de Avon. En realidad, las vendedoras de Avon no son franquiciantes. Creo que no los tienen organizados así. Es similar, es un contrato de distribución, pero me parece que no es franquicia. Puede ser que esté equivocado, no conozco en detalle cómo funcionan. Si alguien tiene conocimiento o quiere buscar mientras hablamos del contrato, lo encontramos. ¿Cuál es la particularidad de estas tres modalidades y del contrato en sí? Para el franquiciante, el dueño del producto, es una forma de multiplicar la llegada a nuevos horizontes sin tener que hacer una inversión directa de por sí. Si yo soy el dueño, el inventor, supongan, de McDonald's, y podría abrir yo mismo las cadenas, tenía que poner la plata disponible, o puedo venderle la fórmula de mis hamburguesas, o proveerle directamente de las hamburguesas, y hacer que la inversión la haga otro, y yo gozar de este poder de multiplicación cobrándole un porcentaje de lo que vende. Yo, en estas modalidades, yo puedo darle como franquiciante a una persona todo un territorio y que esa persona se encargue después de poder subfranquiciar y hacerse cargo de todo el territorio que otorgué. La que está en desarrollo está pensada para cuando el producto no está todavía consolidado y lo que se busca es ir abriendo múltiples franquicias nuevas. En este caso, lo que dice es que no va a tener un plazo mayor de 5 años. Y la otra, el sistema de negocio, cuando yo doy una franquicia en particular de un negocio que tengo que ha sido exitoso y que puede ser, acá en este caso, probado, secreto, sustancial y transmisible. Ahora vamos a ver el ejemplo puntual. ¿Hasta acá estamos? ¿De esto? Entonces, ¿qué tiene que hacer cada uno de los dos contratantes? Bueno, el franquiciante, es decir, el dueño del sistema aprobado, tiene que proporcionar con antelación en la firma del contrato información económica y financiera sobre la evolución de 2 años de unidades similares a la ofrecida en franquicia que hayan operado un tiempo suficiente en el país o en el extranjero. Es decir, esto lo que hace es darle un dossier de cómo funciona la franquicia. No sé si alguna vez tuvo interés en adquirir una franquicia de algo, pero en el país hay múltiples franquicias que se venden. Yo recién les contaba las ventajas del franquiciante. Para el franquiciado, comprar una franquicia es hacer una apuesta, pero una apuesta menor. Yo no tengo que salir a inventar nada. Pongo la plata para vender algo que en teoría va a ser un éxito, o que ya funcionó en otro momento a otra persona en otro lugar. Entonces yo quiero distribuir ese producto exitoso. Entonces, la primera obligación del franquiciante va a ser demostrarme cómo se vende el producto en otro lugar. Mostrarme cuál es la salida.
Acá me dicen con la panadería de Croix. Sí, montones hay. Acá, por ejemplo, de las comidas rápidas, por ejemplo, McDonald's es un caso paradigmático porque si bien es una franquicia a nivel mundial, en el caso de Argentina sería el primero de los incisos. Hay una concesión de franquicia en todo el territorio. Si ustedes alguna vez van a comprar McDonald's, fíjense en el ticket, no dice McDonald's, porque McDonald's es la marca, vamos a ver, que es la marca del franquiciante. Lo que dice al comprar McDonald's es Arcos Dorados Sociedad Anónima, que es el nombre de la empresa franquiciada en Argentina, en todo el territorio. Pero, por ejemplo, Mostaza vende la franquicia. Si yo quiero poner Mostaza y tengo, creo, los 100.000 o 200.000 dólares que pedían, podía adquirir la franquicia y vender Mostaza. O, no sé, las cervecerías. Antares, por ejemplo, es una franquicia. El negocio inicial arrancó en Mar del Plata. Y acá en La Plata arrancó con una franquicia que se ha multiplicado. Pero son todas unidades de negocio diferentes. Bien. Entonces, la primera obligación del franquiciante es de informar al que va a comprarle cómo funciona su producto y le muestra la evolución, para que el que compra sepa que el sistema funciona o no, saque las conclusiones. La segunda obligación es comunicar al franquiciado los conocimientos técnicos que generó en su producción y no solo comunicar, sino que entrenar al franquiciado. Para hacer este entrenamiento le entrega manuales técnicos indicándole cómo ha de funcionar y luego tiene que proveerle la asistencia. ¿Bien? Esto en cualquier contrato de franquicia van a ver, digamos, si está bien desarrollada, el franquiciado le da asesoramiento íntegro, desde la elección del personal hasta el entrenamiento, hasta la ropa que tienen que vestir. En el caso de McDonald's, que es, digamos, uno de los ejemplos más avanzados de franquicia del mundo, todo se indica, desde qué tiempo tiene que estar refiriéndose a una papa frita hasta cómo servir el huevo o cómo servir la gaseosa. ¿Bien? Y dar incluso información respecto de cómo va a ser el local en el cual va a funcionar. Por ejemplo, Subway, por decir ejemplo de franquicias más pequeñas, te asesoran y te dicen cómo tienes que armar el local, cuántos metros, cómo tiene que ser la gráfica, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en principio, esas son las obligaciones del franquiciante. Y después tiene que ver con también proveer, no solo, digamos, del conocimiento, sino que proveer del producto, cuando eso tenga que ver, digamos. Si yo compro la franquicia de Antares, no es solamente que me den la marca y que me digan cómo ponerla en el local. Me tienen que después proveer la cerveza que yo tengo que vender ahí, la provisión de la mercadería del producto que se trata. Y el franquiciado tiene como mínimo las obligaciones de cumplir a rajatabla con el reglamento que le ha establecido el franquiciante y desarrollar la actividad productiva en base a estas instrucciones. Después tiene que informar al franquiciante cómo está desarrollando la actividad y tiene que, dice la ley, abstenerse de actos que puedan poner en riesgo la identificación o el prestigio del sistema de franquicia que integra o de los derechos mencionados en el artículo 1512. ¿Qué tiene que ver acá? Cuando un cliente viene y va a un McDonald's, no piensa en que es Arcos Dorados el que está, piensa en McDonald's. Lo mismo que si yo voy a Antares, salvo ustedes ahora la próxima vez que vayan a Antares o alguna de las cervecerías de marca, que van a estar mirando a ver quién es el franquiciante y quién es el franquiciado, pero no piensan en sí, en la persona que está detrás. Van por la marca que lo respalda. Uno va porque quiere tomar esa cerveza o porque le gusta el producto, pero en definitiva hay una relación, digamos, de apropiación del franquiciado, del cliente, del franquiciante. Entonces, el franquiciado tiene que velar por el respeto para mantener esa relación y no perjudicarlo. Hacer todo lo posible porque esa marca que él está representando se mantenga indemne y mantenga el prestigio que tiene, por más de que no sea la marca de él y que él sea un mero explotador. Después, bueno, no puede divulgar la información de los secretos de la franquicia que obtuvo, digamos, la información técnica y la capacitación de los empleados. Eso fue justamente el know-how que fue pagado por el franquiciante, pagado por el franquiciado, y no puede divulgarlo.
Y después, bueno, tiene que cumplir con las contraprestaciones que le pida el franquiciante. Bueno, este contrato, al igual que los anteriores, también tiene plazo, hace remisión, en este caso, al 1506, que era el contrato que hablábamos hoy de concesión, así que tenemos un plazo mínimo de 4 años para las franquicias. Tenemos cláusula de exclusividad también. No puede haber franquicias dentro del territorio, salvo que haya conformidad del franquiciante. Entonces, en este caso, que yo le decía recién Antares, o bien hubo aceptación de los franquiciados de Antares de la Ciudad de Plata, o bien el franquiciado es el mismo que el otro de los comercios. Y después, bueno, la cuestión de la responsabilidad es lo que me interesa que sepan. Lo tenemos en el 1520 y reitera acá Machaca, ya si lo dijo al principio, dice: las partes del contrato son independientes y no hay relación laboral entre ellas. Esto ya lo habíamos mencionado, en todos estos contratos no hay relación laboral, pero nos dice: en consecuencia, el franquiciante no responde por las obligaciones del franquiciado, excepto disposición legal expresa en contrario. Los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de normas sobre fraude laboral. El franquiciante no responde ante el franquiciado por la rentabilidad del sistema otorgado en franquicia. ¿Bien? Lo que busca acá este contrato es que sea claro que hay un corte y hay responsabilidades. El franquiciado hace una explotación de un sistema por cuenta propia y por riesgo propio. Entonces, los empleados del franquiciado son del franquiciado y no pueden demandar al franquiciante, por más de que sea el mismo nombre. El franquiciado no puede demandar después al franquiciante si el éxito comercial no se da, salvo que haya habido un fraude y le haya engañado. Pero si él le dio el producto, no está obligado a asegurarle una ganancia determinada. Si a la gente en La Plata no le gusta la cerveza Antares, yo me compré toda la franquicia y bueno, mala suerte por mí. A mí no me aseguraron el éxito, me aseguraron que me iban a probar de la cerveza y me iban a dar la marca de un negocio que en determinado lugar, en Mar del Plata supongo, funcionaba. ¿Bien? Entonces, en definitiva, la responsabilidad se corta en el franquiciado. Esto no es así en el caso de que el franquiciante esté entregando un producto directo. Ahí sí hay responsabilidad. Bien. Lo tenemos en el 1521. Dice: responsabilidad por defectos del sistema. El franquiciante responde por los defectos de diseño del sistema que causan daños probados al franquiciado, no ocasionados por la negligencia grave o el dolo del franquiciado. Es decir, que si el sistema que me vendieron, el sistema o el producto, falla, y la falla y me ocasiona un daño al franquiciado, ahí sí va a responder. Yo como franquiciado puedo demandar al franquiciante. Bien. Bueno, eso sería en principio todo lo que podemos ver de este contrato. ¿Alguna duda de esto? Profe, una duda. Las farmacias, ¿dentro de qué categoría entrarían? Porque tienen que respetar también a veces cierta distancia. ¿Entrarían dentro de algo de eso? No, vamos a hablar, o sea, individual. No, claro, sé que tienen que estar... Dos cuestiones. En el caso de las farmacias, bueno, son un comercio como cualquier otro y tienen que estar habilitadas. Lo que ocurre es que por la colegiación, uno para tener una farmacia tiene que tener un farmacéutico al frente de la misma. Y en este caso, los colegios, en el ejercicio de la defensa de la incumbencia del profesional, en este caso de todos los farmacéuticos, tienen ciertas pautas que defienden el funcionamiento. Entonces, dos cuestiones para comentarles. No habilitan o no permiten que haya farmacéuticos, a veces por una cuestión de que no haya mucha cercanía. Eso es algo interno de ellos, pero no tiene que ver con la franquicia. Y respecto de la explotación comercial de las farmacias, estos no se dieron cuenta que en la provincia de Buenos Aires no hay Doctor Ahorro ni la otra farmacia conocida, ¿cómo se llama? Pharmacity. Me iba a preguntar, que en Capital están, acá no. En Capital, no en provincia. Porque el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires exige que cada farmacia sea explotada con un farmacéutico adelante. Entonces, Pharmacity es una sociedad anónima. No le habilitan farmacias a la provincia de Buenos Aires porque no está explotada por un farmacéutico. La única forma para que una farmacia sea explotada por una sociedad
en la provincia de Buenos Aires es mediante la utilización de el tipo societario de la comandita simple o la comandita para acciones. ¿Se acuerdan que yo le había contado dentro de los tipos sociales que había un tipo llamado comandita? Bueno, ¿por qué? Porque ponen como socio comanditado y responsable a un farmacéutico. ¿Bien? Pero entonces, Doctor Ahorro y Farmacity no entran a la provincia porque son sociedades anónimas y no cumplen con esta cuestión de tener un farmacéutico al frente. ¿Bien? Pero no tiene que ver con un contrato de distribución. Farmacity sí es una franquicia, pero acá no van a poder entrar de momento. Incluso esto ha sido llevado a la justicia y hasta ahora lo ha ganado el Colegio de Farmacéuticos. Pero reitero, son normas en defensa de la incumbencia. Cada colegio defiende como puede la incumbencia. En este caso acá, para el Colegio de Farmacéuticos, defienden mejor la profesión de ellos, obligando a que le den trabajo a un farmacéutico en cada farmacia. ¿Bien? Creo que puede ser exitoso. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, siendo las 9, nos hemos extendido un poquito más hoy, disculpen la demora inicial. Cortamos con la clase de hoy, nos vemos de vuelta. Sí. Yo sí tengo que decirle algo, es algo más bien personal. Yo le había pedido un montón de veces si me puede entregar el certificado de examen. Yo sé que no depende de usted. Lo pedí, cada vez que me lo pediste, lo pedí. La última vez me dijeron, lo que puedo hacer de última, ahora lo voy a decir. Una nota firmada por usted, total yo trabajo en un banco, no creo que quieran demasiadas cosas. Yo te la hago, dale. Mandame ahora por WhatsApp de vuelta, así, porque yo cada vez que lo mandé, me mandaste, lo mandé lo reenvié así. Pasame que te la armo yo. Bueno, gracias. De nada. Bueno, nos vemos entonces el jueves, chicos. Hablamos por el chat a ver si están todos disponibles de vuelta, porque seguimos la misma condición que el otro día, están en mesa de examen. Si más o menos tenemos este número, amerita que demos la clase. Profe. Sí. Una consulta, yo la clase pasada no pude asistir, después me podría pasar por WhatsApp más o menos los artículos que dieron. Sí, lo que voy a hacer ahora, no sé si termino hoy o la clase que viene y les mando todo de contratos, así como les mandé la vez pasada una guía de estudio, les mando la guía de estudio de contrato. Así que, bueno. Gracias. Bueno, saludos para todos entonces, nos vemos la próxima. Hasta luego. Chao, profe. Gracias.